Para continuar con los trabajos del octavo seminario internacional titulado Gobierno Abierto, suplicamos a los asistentes ocupar sus asientos. Damos inicio a la tercera mesa de trabajo titulada El Estado del Arte en el Distrito Federal. En esta mesa se encuentra la maestra Gabriela Gómez Montt, directora general del Laboratorio para la Ciudad. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y becaria World Fellow por la Universidad de Yale. Actualmente es directora general y fundadora del Laboratorio para la Ciudad. Ha sido fundadora de varias plataformas creativas tales como Tóxico Cultura, Cine Abierto, Días de Documental y Laboratorio Cultural 060. Ha recibido diversos reconocimientos. Bienvenida, maestra. También se encuentra el maestro Oliver Castañeda Correa, coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Es maestro en Derecho, cuenta con una especialidad en Derecho Administrativo y es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. También fue director general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. Su trayectoria profesional en la administración pública ha sido en las áreas de Procuración de Justicia, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Obra Pública, Gobernabilidad, Desarrollo Económico y Desarrollo Social. Bienvenido, maestro. También contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Contreras Licona, director general de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos. Él es maestro en Ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es director general de Auditoría Cibernética y Proyectos Tecnológicos de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal. Es miembro del listado de supervisores de Compranet adscritos a los organismos estatales de control. Fue director ejecutivo de Gobierno Electrónico y Políticas Tecnológicas de Información. Bienvenido, maestro. Y como moderador de esta mesa está presente el comisionado ciudadano del InfoDF, el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, a quien le cedemos la palabra. Pues muy buenas tardes, continuamos con esta jornada sobre Gobierno Abierto. En este panel vamos a tener precisamente pues a los responsables precisamente de la implementación de esto que hemos venido discutiendo a lo largo de la jornada y que a mí me gustaría dejar en la mesa una serie de cosas en sus exposiciones que yo sé que son espléndidas, sin embargo sí había que ponerlo en la mesa porque el tema de gobierno abierto es, como hemos visto, pues una cosa en construcción. Es un derecho, sin duda alguna, no tiene que ver y tiene que ver con acceso y transparencia, tiene que ver con rendición de cuentas y tiene que ver con un asunto de implementación de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, yo me quedo con la última parte del maestro Bojorquez, en donde en realidad pareciera que es un rediseño institucional del propio gobierno en términos precisamente de lo que está planteando una sociedad, una ciudadanía mucho más actuante, mucho más demandante y en donde un poco lo decíamos, en donde esta paradoja del gran hermano, ahora también tenemos un espejo cóncavo y convexo, en donde no solamente nos ven con dispositivos, sino también nosotros vemos al otro y le exigimos una serie de cosas, en donde evidentemente tenemos mecanismos como ciudadanía para poder exigir, para poder demandar y también para poder finalmente establecer dispositivos de control. Está puesto el tema allí y a mí me gustaría, ya una vez presentados, darle precisamente la palabra al maestro Oliver Castañeda, sobre todo para que nos pueda narrar, porque él es el responsable precisamente de todo el rediseño institucional del gobierno de la Ciudad de México, cuál ha sido la experiencia en este asunto y sobre todo ver si podemos plantear precisamente cómo este nuevo paradigma de gobierno abierto va a incidir finalmente en este nuevo
en esta nueva perspectiva del gobierno y la relación fundamental con el tema de los ciudadanos y cómo quieren su gobierno. Sin más, maestro Oliver Castañeda, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, nuestro moderador, a nuestros anfitriones, el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Muy buenas tardes a todos y a todos. No sé si me pueda levantar para… Sí, porque si me veo un poco abajo y pues más vale verlos así. Bueno, efectivamente, antes de iniciar la presentación, creo que vale la pena retomar algo que se está diciendo aquí, con las palabras del maestro Bojórquez, y que coincidimos en buena medida con esta visión desde el gobierno del Distrito Federal. No somos la única área de modernización administrativa que está a cargo de los procesos de actualización y modernización, son muchas áreas, entre ellas quienes aquí nos representan, pero sobre todo el tema de gobierno abierto tiene que ver con repensar un nuevo modo de ser del gobierno, que es justamente lo que se está diciendo. O sea, ¿qué transformaciones debe sufrir nuestra institución, nuestras instituciones, nuestras organizaciones a efecto de responder a las necesidades de la actualidad? Y una necesidad creciente en nuestros espacios públicos es justamente la incidencia de la ciudadanía, es decir, cómo podemos nosotros lograr una mayor participación, una participación activa, una participación propositiva por parte de los ciudadanos en las cosas que también les competen a ellos y que también le compete al gobierno. Entonces creo que por este camino en construcción todavía hay mucho que dar. Yo no me voy a detener en temas que seguramente ya platicaron con anterioridad. Sin embargo, creo que vale la pena en este momento, justo como el panel lo señala, cuál es el estado del arte en el Distrito Federal, cómo nos encontramos hoy en día. Y bueno, este proceso es un proceso que inició el año pasado con la creación misma del laboratorio para la ciudad, que de eso ya les platicarán más adelante, y en el que convergimos varias áreas del gobierno de la ciudad y que hemos estado transitando para pensar, actuar y empezar a construir, a hacer un marco institucional que nos ayude a contribuir en este proceso. Vale la pena sí aclarar que no podemos estar pensando en un gobierno que vaya a burocratizar el tema de gobierno abierto. Creo que caeríamos en uno de tantos errores en los que hemos caído. Ya se ha señalado, hay muchos ponentes y autores que lo ven de esta manera. Sin embargo, tenemos que pensar en cómo, más allá de transparentar la información, más allá de que nosotros tengamos mecanismos para que el ciudadano, los ciudadanos y las ciudadanas se enteren de qué es lo que está haciendo el gobierno, es qué podemos hacer como ciudadanos con lo que el gobierno hace, dice, tiene, desarrolla, difunde para contribuir a la solución de estos problemas públicos. El gobierno abierto sí es información pública, sí son datos abiertos, sí es colaboración, sí es participación de la sociedad, pero incluso va mucho más allá de eso. O sea, la construcción de las soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos día a día requiere incluso más allá. Elaborar. Lo que necesitamos es mucha creatividad en esta ciudad para poder resolver una cantidad de problemas a los que nos enfrentamos y que de manera individual no lo podemos hacer. Entonces, esta participación no es solamente llegar, ir, plantar árboles junto con el gobierno y decir, ya tuvimos este fin de semana, logramos plantar 1000 árboles. Bueno, son acciones muy importantes. Sin embargo, es qué tanto estas acciones que estamos nosotros realizando efectivamente contribuyen a resolver un problema, qué tanto lo estamos haciendo de una manera innovadora, qué tanto estamos utilizando los mecanismos, los instrumentos que la actualidad nos proporciona para que podamos avanzar más rápido. Entonces, la creatividad, la innovación juegan un papel trascendental en este asunto del gobierno abierto. Y bueno, como lo he hecho en otras intervenciones, les voy a hacer la pregunta que yo sé que muchos ya la vieron,
pero que nos da un poco la idea de hacia dónde andamos en estos temas, ¿no? ¿Alguien de ustedes, bueno, ya sé que algunos ya lo saben, reitero, saben cuántos trámites y servicios brinda el gobierno de la ciudad? No me lo digan, piénsenlo, porque hasta hace algunos cuantos meses ni nosotros sabíamos, como gobierno. O sea, son de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. ¿Cómo podemos desarrollar políticas públicas si no tenemos información? ¿Cómo podemos proponer soluciones a problemas reales, tan tangibles, si no contamos con información para poderlos analizar? ¿Sí? Entonces, necesitamos iniciar estos procesos. Bueno, pues nosotros tampoco sabíamos cuántos trámites había. Esa es la realidad. Bueno, ahora traten de imaginar, con ese número que ustedes pensaron, cuántas gestiones de trámites y servicios se realizan al año en una ciudad como esta. En una ciudad como esta, en donde tenemos casi 9 millones de habitantes, más otros 4 o 5 millones de personas que van y vienen diariamente de sus viviendas hacia el Distrito Federal para trabajar o realizar cualquier otro tipo de actividad. Pues imagínense, diariamente tenemos aquí alrededor de 13 a 14 millones de personas. Y pues bueno, les voy a ir disipando algunas dudas. En el primer estimado de trámites y servicios del gobierno de la ciudad que hicimos a inicios de 2013, creíamos que teníamos alrededor de 5,000 trámites y servicios, lo cual es una verdadera locura, porque el gobierno federal tiene 6,000, ¿no? Entonces, un gobierno local teniendo casi el mismo número de trámites y servicios que el gobierno federal, pues realmente es una locura. Hicimos una primera depuración que nos llevó hacia un poco más de 3,000 trámites, 3,050, 3,100 trámites y servicios, después de un año de estar haciendo análisis, diagnósticos, etcétera. Y ya para este año 2014 comenzamos a trabajar con una cifra un poco más real de 2,400 trámites y servicios a raíz de un mapeo que hicimos en todo el gobierno de la ciudad. Bueno, ya tenemos un universo un poco más cercano con el cual trabajar. Pero apenas al día de hoy tenemos ya cifras un poco más consolidadas que estamos tratando de todavía depurar, de que por lo menos anualmente se gestionan alrededor de 14 millones de trámites y servicios sin considerar los pagos que se realizan ante la Hacienda del Distrito Federal, que son poco más de otros 14 millones de trámites, básicamente que se traducen en pagos a través de líneas de captura. Entonces, la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental nos habla de un aproximado de 37 millones de trámites y servicios que se realizan en la Ciudad de México. Seguramente tendremos que llegar a un número similar. Eso nos habla del impacto, de la dimensión de una ciudad como esta. Colima creo que hace 600,000 al año. Bueno, es el primer lugar, Colima, en mejora regulatoria. Evidentemente no es nada comparable con la Ciudad de México, que son 17 gobiernos en uno, 16 delegacionales más un gobierno central, entrelazados. Bueno, pues ustedes ya saben que es una locura la parte de la tramitología entre gobiernos delegacionales y gobierno del Distrito Federal. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con el gobierno abierto? Bueno, pues tenemos que empezar desde las bases, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es la información con la que contamos? ¿Qué diagnósticos? ¿Cómo planeamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué necesitamos resolver? Seguramente si ahorita les pregunto a ustedes, ¿quién no ha tenido un problema con un trámite o un servicio en la ciudad o en el gobierno federal o en otro estado? Es un tema que nos atañe a todas y a todos porque es algo que vivimos constantemente. El peso de la burocracia, la ineficiencia, la ineficacia, la falta de efectividad en los procesos administrativos, ¿sí? Entonces, claro que hay muchos problemas relacionados con este tema, y si hay un gobierno que no tiene información confiable de qué es lo que está pasando en cuanto a
la gestión o la provisión de bienes y servicios, resolución de trámites hacia su población, pues entonces no nos estamos dando cuenta de cuáles son los problemas que tenemos que resolver. Y aquí justamente entran los temas de gobierno abierto. Les voy a decir por qué. Ya se trabó, ya. Bueno, como primer paso, lo que tenemos que hacer es decirle a la información qué es lo que tenemos. Pero incluso un todavía paso previo, el -1, es instituciones gubernamentales, díganme qué es lo que tienen. Dime cuántos trámites y servicios tienes, dime cuántos de esos trámites y servicios efectivamente son legalmente válidos, dime si no estás inventándote trámites, si no te estás inventando requisitos, si no te estás inventando una serie de cosas que nos hacen más complicada la vida como ciudadanos. Y esa es la función del registro de trámites y servicios, un registro electrónico en donde toda la información de trámites y servicios del gobierno de la ciudad se subirá, se validará, se plasmará, se inscribirá, se hará pública, tendrá vigencia a partir de que se notifique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, pero ya tendremos un registro con información confiable, que de hecho se está trabajando ahorita y se seguirá trabajando durante todo el ejercicio 2015. ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Que tengamos una información de un trámite X, con todos los datos sobre ese trámite, desde la denominación del trámite, el fundamento, el costo, los canales a través de los cuales se puede realizar, los formatos validados, los requisitos y una serie de información acerca de ese trámite que hagan completamente imposible que alguien diga que lo que está ahí no es cierto, porque va a estar además validado por la institución responsable y por la unidad de mejora regulatoria, que en este caso es la coordinación a mi cargo, la Coordinación General de Modernización Administrativa. Y ese es un primer paso de algo que nos tiene que llevar cada vez más adelante. ¿Cuáles son los beneficios? Un poco esto que les decía, concentrar y ordenar la información de todos los trámites y servicios, unificar criterios. ¿Quiénes no se han quejado de que van a hacer un trámite en la delegación Azcapotzalco y les piden ciertas cosas y se tarda tanto tiempo, y en la delegación Cuauhtémoc es el mismo trámite y es completamente diferente su tramitación, y así en cada una de las delegaciones políticas? Bueno, el unificar criterios, estandarizar la actuación de las instituciones gubernamentales es otro de los elementos que impulsa este registro. Y este esquema de validación conjunto, en donde si en algún momento ustedes van a llegar a la delegación, a una ventanilla, a requerir, se les resuelva un trámite o se les dé un servicio, y la persona que está atendiéndolos les dice, a ver, son 10 requisitos y tienes que pagar 50 pesos, y en el portal, que ahorita vamos a ver, va a aparecer que son 5 trámites y se pagan 10 pesos, entonces ustedes van a tener todos los elementos suficientes para poder denunciar al servidor público que le solicite mayor documentación, un pago adicional o cualquier otra situación, porque ya van a tener ustedes la información de exactamente qué es lo que se requiere de acuerdo con la ley. Esta información del registro, que es una plataforma electrónica, se va a trasladar a un portal, que es el portal de trámites CDMX, en donde ustedes van a poder revisar toda esta información. Ese portal está todavía ya prácticamente concluido, esperemos lanzarlo, si no a finales de diciembre, a principios de enero, pero ya prácticamente está realizado con apoyo de PIDES y de la Embajada Británica, bajo una serie de requerimientos por parte de SEGEMA. Y bueno, va a ser el único medio oficial para difundir trámites y servicios. Válido, vigente. Las instituciones tendrán la obligación de actualizarlo de manera periódica, cada que haya necesidad de actualizarlo, y no como antes, que teníamos un mamotreto de este tamaño en papel, que tardábamos año y medio, bueno, tardaban porque yo no estaba, tardaban año y medio en modificarlo. Imagínense hasta dónde llegamos. Solo lo vamos a poder hacer en cuestión de días, siempre y cuando haya una justificación para crear, modificar o cancelar un trámite o un servicio. Y lo que les decía, esto, bueno, además de que va a tener un diseño responsivo, es decir, va a ser un portal que se pueda abrir tanto en la PC como en dispositivos electrónicos, sin necesidad de que hagamos una aplicación específica. Va a tener una vinculación directa al portal anticorrupción de la Contraloría General, justamente para evitar, o bueno,
para ayudar o contribuir a reducir la incidencia o áreas de oportunidad en materia de corrupción. Bueno, hasta aquí llega la presentación, pero ahí no nos quedamos todavía con la parte de gobierno abierto. ¿De qué nos sirve toda esta información? Una buena parte de gobierno abierto y esta participación que debemos tener con la ciudadanía es qué tanto nosotros nos quitamos el paternalismo como gobierno y dejamos que los ciudadanos contribuyan en la resolución de estos problemas, lo que decíamos. Caso concreto, las aplicaciones. A lo mejor ya lo habrán dicho, ya lo dirán más adelante, pero hace poco, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó o está a punto de lanzar una aplicación que nos va a decir cuáles son los precios de los productos que se venden en los mercados públicos, lo cual pues, está muy bien porque pues, ya vamos a tener más información, son 100 y tantos mercados públicos y pues qué padre, ya vamos a saber dónde comprar. Bueno, pero ¿qué pasa si eso se le hubiera ocurrido a un ciudadano, a una empresa? Alguien hubiera tenido la intención de utilizar ciertos datos que hubiera liberado la dependencia para hacer no solo una aplicación, hacer dos, hacer tres, a lo mejor completamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sí estamos participando en la solución de algún problema público, que a lo mejor estamos brindando mejor información hacia el ciudadano que requiere saber en dónde compra mejor, cuáles son los mercados públicos que le quedan más cerca, cuáles le ofrecen mejores productos a mejor precio, y entonces incentivas una actividad económica, generas empleos, apoyas a las empresas. O sea, el gobierno abierto tiene que ver más allá de una simple solución de un problema público, también tiene que ser generador de valor público, de valor económico. ¿Para quién? Pues para quienes están viviendo en esta sociedad. O sea, el gobierno por sí mismo no va a poder hacer N aplicaciones con la información que tiene para tratar de acercar estos servicios a la ciudadanía. Uno de los componentes importantes es qué tanto el ciudadano puede desarrollar estas ideas para generar este tipo de productos. Hace algunos meses, en una visita que hicimos a Londres junto con el equipo de la Oficialía Mayor, de Laboratorio y de PIDES, nos platicaban algunos funcionarios del gobierno local londinense una aplicación que se logró hacer con información que liberó el gobierno local sobre el número de escuelas, la ubicación de las escuelas en Londres, el número de semáforos, las rutas de transporte público y una serie de datos relacionados con un área geográfica como lo es el centro económico londinense. ¿Y para qué creen que utilizaron esa información? Utilizaron toda esa información, que pareciera muy complicada, única y exclusivamente para sacar una aplicación en donde los papás pudieran definir en qué escuela escribían a sus hijos, porque el tráfico era completamente espantoso. Entonces, utilizas rutas de transporte, utilizas tiempos de traslado de una escuela a otra, utilizas una serie de factores que están asociados o que puedes utilizarlos de manera diferente, pero que al momento en que a alguien se le ocurrió hacer una aplicación de esta naturaleza, en donde resolvió un problema para las familias londinenses y pues decidían finalmente o la escuela más cercana a su domicilio o la escuela más cercana a sus trabajos, pero también en función del tiempo de traslado, pues bueno, creo que además de que genera esta posibilidad de una solución a un problema público, pues también le da la posibilidad a una empresa, a un desarrollador, a alguien que tiene una idea innovadora de participar en los procesos productivos. Entonces, gobierno abierto va más allá de lo que quizás podemos nosotros incluso imaginarnos. Sí es algo que está en construcción, pero que todavía tiene un horizonte bastante lejano, porque justamente este modo de ser nuevo que queremos para el gobierno implica una sociedad completamente distinta. O sea, que de hace 20 años a la fecha se ha transformado de una manera mucho más vertiginosa que si lo hubiera que en los últimos 100 años. Entonces, las necesidades, las ideas, digamos, la estandarización incluso en muchos modos de vida, conceptos, el futuro propio en lo individual y en lo colectivo de las personas, nos hacen pensar
incluso ya estar planeando cosas más allá, no de 20 años como usualmente o 30 años como la propia planeación lo impone, sino ya muchos están viendo más futuristas y están tratando de resolver cosas que van a suceder en 50 o en 100 años. Entonces, creo que hay todavía mucho camino por andar, por eso aquí le pusimos siguientes pasos, pues la verdad es que sí se ve un poco el horizonte, pero no sabemos si ahí termina, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar este tema, creo que hay mucho que discutir. Lo más importante siempre va a ser la participación de la ciudadanía, la participación de todos en la construcción de este modelo y en la búsqueda por estos nuevos horizontes, por estas nuevas soluciones y por nuevos mecanismos de convivencia ciudadana y de interacción con el gobierno. Hasta ahí lo dejaría yo. Creo que este ejemplo nos lleva hacia allá, lo útil que es la información, la necesidad que tenemos de ella, porque pues es el principio detonador de todo esto que queremos exponerles el día de hoy con el tema de gobierno abierto. Muchísimas gracias y buenas tardes. No, pues muy bien, muchas gracias al maestro Oliver Castañeda, que en realidad sí pone en la agenda pues cómo repensar precisamente el gobierno, cómo la incidencia de la ciudadanía, no me cabe duda de que hace precisamente que el gobierno se mueva, cambie y ponga precisamente pues todo lo que está haciendo en el centro precisamente a la propia persona y pensaba precisamente también en parámetros un poco vetustos, si quieren ustedes pensarlo así, en esta distinción que hacía Max Weber en términos del político y el científico, donde decía que finalmente pues la burocracia era fundamental como un cuerpo especializado precisamente para hacer funcionar el gobierno y digamos bajo estos parámetros digamos habría que repensar hasta el término de burocracia en nuevos términos de eficiencia y eficacia. O sea, estamos bajo una lógica en que en los nervios del gobierno, digamos, van por otro lado. Me parece que además estos valores de creatividad y colectividad en términos de inteligencia y compartir las soluciones de los problemas, pues hacen un nuevo paradigma sin duda alguna. Y para hablar de creatividad y colectividad, pues nadie mejor que la maestra, que además ha tenido pues un desarrollo espléndido precisamente en todo lo que es este nuevo concepto del laboratorio de la Ciudad de México. Sin más, yo le cedería el uso de la palabra a la maestra Gómez Montt para que haga su exposición. Maestra, por favor. Muy buenas tardes a todos, muy contento de estar aquí, además con gran parte de nuestros cómplices aquí en el público. Yo justamente les voy a hablar de Laboratorio para la Ciudad, nada más que igual nos pongan a pantalla completa. Bueno, empiezo mientras lo logran. El Laboratorio para la Ciudad nace hace 1 año y medio a petición del jefe de gobierno y básicamente somos el área experimental del GDF, que ahorita les platicaré exactamente qué hace un área experimental. Una de las diferencias del laboratorio a los otros laboratorios de gobierno que existen a nivel internacional probablemente es el contexto en el que trabajamos, que es la Ciudad de México. Y uno de nuestros aprendizajes más interesantes en este tiempo es que el gobierno es una magnífica máquina para hacer ciudad. Por eso nos interesaba ser un laboratorio de ciudad y no de gobierno. Y entendemos que tenemos todos nosotros que trabajamos en gobierno un lugar privilegiado para justamente ayudar a hacer sociedad y ciudad. Ya se me fueron por completo mis imágenes. Entonces digo, como bien saben, vivimos en una ciudad compleja, grandota, 22 millones de personas en área metropolitana, el 50% de nuestra población tiene menos de 26 años, todos los números, como bien decía Oliver, son superlativos, el número de datos es superlativo, entonces eso obviamente también, y más en los tiempos que corren, conlleva ciertos retos y también una fascinación por entender esta bestia adorada en la que vivimos.
Básicamente desde el laboratorio hemos estado pensando en la ciudad como un bien público detonador de talento ciudadano. Entonces, justo nosotros, estando dentro del gobierno, nos toca vincular a personas magníficas que hemos encontrado dentro con lo mejor de la sociedad civil también. ¿Cómo podemos empezar, en vez de hacer bandos, entender que todas las problemáticas que vivimos en esta ciudad nos corresponden a todos? Tanto las sufrimos como las gozamos, pero también podemos empezar a pensar en hacer gobierno, justamente colaborando con sociedad civil para llegar a otro tipo de soluciones. Como les mencionaba, el laboratorio no está solo, existimos más o menos como 12 laboratorios a nivel internacional. Aunque tenemos formas distintas de actuar, lo que sí compartimos es un ethos experimental. O sea, básicamente le otorgamos al gobierno un espacio en donde pueda hacer experimentos, tratar nuevas ideas y al mismo tiempo que el resto de las instituciones puedan ir con paso sólido y seguro hacia adelante, y también contar con espacios en donde pueda probar, innovar, seguir hacia adelante, a veces inclusive errar. Dos de nuestros ejes principales son innovación cívica, que básicamente es cómo podemos empezar a reinventar y reimaginar la forma que gobierno y ciudadanía colaboran, y la otra es creatividad urbana, que justamente intenta volcar estas ideas y esta participación al espacio mismo de la ciudad. He dicho muchas veces que el primer experimento de laboratorio es la creación del laboratorio mismo. Somos 17 personas de sociedad civil, menos nuestro abogado, que sí tenía experiencia anterior en gobierno. Todo desde expertos en inteligencia artificial hasta sociólogos, psicólogos urbanistas, gente experta en tecnología, arquitectos, historiadores, periodistas, editores, relaciones internacionales. Entonces, de hecho, cuando se habla de invitar a la sociedad a participar dentro del gobierno, creo que desde nuestro principio el jefe de gobierno se mostró muy abierto, porque de hecho yo le reporto directamente al doctor Mancera y justo tratamos de llevarle a la puerta muchas de las inquietudes que están haciendo en la ciudadanía. Entonces, esto es parte de lo que pensamos. Puede ser el gobierno un catalizador y la ciudadanía se puede pensar como un acto creativo. Y muy al principio decidimos que Gobierno Abierto era una gran plataforma para lograr nuestras metas y también para empezar a hacer equipo dentro del laboratorio. Este es el equipo que se formó al principio con todos los participantes que ya se presentaron. También hemos estado colaborando cercanamente con la Consejería Jurídica, con varias de las secretarías que también poco a poco hemos ido haciendo partícipes de estos procesos. Y también algo interesante de este grupo de trabajo es que incorporamos a una fundación de sociedad civil que funciona como facilitadora desde el principio de estos procesos, y también en esta segunda etapa iremos incorporando cada vez más actores. También tenemos el patrocinio de Omidyar y de Hewlett. Entonces, ciertos de nuestros proyectos, justamente porque sabemos que son experimentales, quisimos contar con fondos que no vinieran de gobierno. Y es interesante porque es la primera vez que Omidyar, por ejemplo, que es una de las fundaciones más importantes en temas de transparencia a nivel internacional, decide apoyar directamente al gobierno. Entonces, todos nosotros, cuando nos juntamos por primera vez, cuando vimos quiénes tenían las atribuciones de qué, empezamos con esta pregunta que se nos hacía muy importante. Sabiendo que el tema de gobierno abierto es un tema de mucha importancia y urgencia, ¿cómo podemos crear los cimientos para un cambio e impacto sustentable? Porque, como bien se ha repetido muchas veces, esto es un proceso, pero como todo proceso hay que encontrar un comienzo y hay que encontrar cuál es este hilito que empezar a jalar. Entonces, hicimos un diagnóstico entre todas las áreas, desde las distintas disciplinas y atribuciones que nos correspondían, viendo infraestructura tecnológica, capacidades técnicas, conocimiento, vocabulario y lenguaje, facultades y la realidad que tenemos dentro del gobierno y también en la ciudad misma. Oliver ya les platicó de… Bueno, ahorita vendrá ese. Uno de los pequeños resultados, más bien de los grandes resultados que hemos tenido en este primer año de existencia, fue la creación de un portal de datos nuevo, porque como bien se ha dicho, los datos no lo son todo, ni es idéntico a gobierno abierto, pero tenemos que tener mejor información para dictar mejores políticas públicas y para que la ciudadanía también tenga más idea de lo que está sucediendo dentro del gobierno y en la ciudad. También se hizo a la par un bus de interoperabilidad, entonces dentro de poco por primera vez se van a automatizar la recolección de muchos de estos datos de gobierno y hacerle muy fácil a todos los servidores públicos, a todos nosotros, que subamos nuestra información en los formatos correspondientes, que sean minables, compartibles, abiertos y demás. También mencionaba Oliver algo que estamos muy orgullosos, que esta tarea titánica de empezar a concentrar los servicios de gobierno.
Y dentro de todas esas actividades concretas también nos importaba mucho crear un cambio de cultura, o sea, fortalecer capacidades de todos los involucrados y las dependencias, porque por mucho que nosotros tengamos portales nuevos y datos abiertos, si no tenemos nuevas herramientas dentro del gobierno, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, en este año hemos capacitado más de 400 servidores públicos, 80 dependencias han sido parte de distintos programas que hemos hecho y hemos tenido expositores y también consejeros locales e internacionales en todo este proceso. Hemos tenido varias oportunidades de involucrar a la sociedad civil dentro del diagnóstico y también la co-creación de prácticas, y también hemos estado tratando de dar nuevas herramientas a sociedad civil, creando talleres en donde se mezcla gobierno y sociedad civil y que tenemos expositores sumamente interesantes. PIDES también ha estado, nuestra fundación hermana ha estado también trabajando con universidades, desde dándoles herramientas y tecnología nueva, pero también un vocabulario de qué significa gobierno abierto, ahorita con el UNAM, ITAM, y ¿cuál me falta? Y el CIDE. Y se irán uniendo más. Por otra parte, también hemos tenido una gran convocatoria en varios de nuestros proyectos, que aquí les enseño un par de fotos, y hemos visto que hay un gran potencial justo en el gobierno que ayude a catalizar la innovación, que nada más, en vez de que se piensa como un espacio burocrático y pesado, que también nosotros podemos instigar a que la sociedad civil participe y quiera colaborar con nosotros. Entonces, ¿qué nos toca en esta agenda desde el Laboratorio para la Ciudad? Una de las cosas que más nos interesa es empezar a cambiar de paradigma y que nos empecemos a entender como una sola ciudad, que a veces nos toca desde gobierno con nuestras herramientas y desde sociedad civil con otras, crear alianzas para poder resolver retos importantísimos que tiene una megalópolis como la nuestra. Este es el laboratorio y como nos tocaba el tema de gobierno abierto, decidimos que el primer gesto debería de ser abrir nuestro espacio a la ciudadanía. Entonces, la azotea en este último año y medio se ha vuelto un lugar de encuentro en donde los ciudadanos no nada más llegan a quejarse o a tramitar un servicio, sino llegan con sus ideas y llegan a querer dialogar con otras partes de gobierno y también con el laboratorio como este puente. Entre muchas actividades, por ejemplo, hemos tenido sesiones de azotea, que son debates, conferencias, foros, talleres. Hemos tenido también expertos internacionales visitándonos, se llena cada vez más rápido, o sea, hoy en día más o menos al segundo día ya tenemos capacidad llena. También hemos tenido desde los encuentros abiertos como el que acaban de ver, también mesas de expertos que curamos cuidadosamente y que hay un balance entre gente de gobierno y de sociedad civil para justamente ver cómo pueden ellos influenciar las políticas públicas que están pensando y dar su opinión. Ahorita mismo, de hecho, tenemos en la azotea, mientras yo estoy aquí, a nuestro último invitado que está trabajando con vecinos de la Doctores y también con funcionarios públicos en cómo podemos potencializar el mejoramiento barrial y también cómo la ciudad puede crear felicidad con buenas prácticas urbanas. Chistosamente, una de las sesiones que más rápido se nos llenó y donde tuvimos mayor participación de gente de gobierno fue justamente uno que dio Brian Boyer sobre rediseño institucional. Entonces, también ha sido muy emocionante para nosotros ver que existe mucha hambre dentro del gobierno para cada vez hacer mejor nuestra tarea, para poder agilizar procesos y justo no perdernos abajo del peso de la máquina burocrática. Además de los eventos que tenemos en laboratorio, también tenemos una serie de pláticas que nos ayudan a detonar conversaciones que se nos hace interesantes, juntar sociedad civil con gobierno, también siempre a capacidad máxima entre 600 y 800 personas. Esa fue de Ciudad Abierta, esta es Ciudad Peatón, que justamente detonamos una serie de actividades el próximo año. También hemos creado conferencias junto con nuestros aliados dentro del gobierno para todos los funcionarios públicos para que se empiecen a compartir buenas prácticas. Y a la fecha hemos llevado a cabo más o menos como 40 experimentos que les llamamos. También hemos tratado de ir al espacio público. Esta es una pieza del artista Pedro Reyes y aquí se está llevando un debate en espacio público acerca de algunas políticas públicas que fueron un poco controversiales en sociedad civil. Entonces, los que ven del lado de izquierdo estaban en contra y los que están del lado derecho estaban a favor. Entonces, también empezar a encontrar formas juguetonas, inclusive fascinantes, de hacer gobierno y de hacer ciudad se nos hace sumamente importante. La creación de plataformas participativas y poder encontrar medios para poder tomar en cuenta el talento ciudadano, las ideas ciudadanas, ha sido fundamental y hemos creado varias, desde mecanismos para que ellos puedan influenciar las políticas públicas. Este fue un editatón que nos ayudó a bajar a la tierra los preceptos de gobierno abierto.
Esta es una plataforma participativa en donde estaremos incubando ideas ciudadanas con ayuda de distintas dependencias del gobierno en el 2015, que más o menos aplicaron como 300, aunque no hicimos mucho ruido. Y también tenemos un programa que nos encantó llevar a cabo, en donde escogimos de casi 300 solicitudes de jóvenes programadores, a 6 de ellos, y cada uno de ellos trabajó con una secretaría específica, que no me meteré a los resultados, se lanzarán en enero, pero la verdad es que fue un ejercicio fascinante porque se puede aprovechar todo el conocimiento que existe de gobierno, pero también que un joven llegue con nuevas tecnologías, nuevas posibilidades y nuevos paradigmas a crear nuevo tipo de soluciones. Fue nuestra primera generación, son 6 programadores y sus voluntarios de distintas disciplinas que los ayudaron a concretar problemas y soluciones de la ciudad. Y también lo que estamos haciendo es creando distintas formas de poner en acción lo que está liberando el gobierno. Entonces, a partir de esta decisión de empezar a liberar datos en los formatos correctos, nos hicimos la pregunta: ¿cómo podemos dar sentido a la ciudad a partir de datos? Entonces, se creó HackDF, que fue el primer festival de datos de la Ciudad de México, y para nuestra gran sorpresa se inscribieron al 4.º día. Teníamos 500 personas inscritas y 200 personas en lista de espera, listas para hackear y programar durante 48 horas seguidas. Y también lo que fue muy bonito es que más o menos como 40 personas de gobierno estuvieron presentes hackeando hombro con sociedad civil. Entonces son nuestros pequeños intentos de también tratar de prototipar la ciudad que nos imaginamos. Hablando de prototipos, laboratorio de datos fue nuestra forma de intentar hacer interoperable y compartible la información y los datasets de gobierno, además de crear APIs nuevos y hacer un portal especializado para programadores, que ahorita que ya hay una página en forma, seguirá funcionando como un espacio de experimentación para programadores, y después de que se maduren los datos se irán a la página oficial. Para que vean el tipo de impacto que tiene esto, nada más una de nuestras APIs en 4 meses fue consultada más de 4 millones de veces por programadores. Entonces hay mucha hambre y hay mucho deseo de participar con gobierno. En otros, creación de prototipos y casos de estudio que justamente logran bajar gobierno abierto a casos específicos. PIDES, a través del programa de gobierno abierto, ha estado trabajando con la Secretaría de Salud en una plataforma que los ciudadanos puedan exigirle a los establecimientos que cumplan con las leyes de antitabaco que se impusieron hace un par de años. Otro ejemplo sería Living Mobs, que ahorita está en inglés porque era parte de un concurso internacional en donde estamos compitiendo contra 4 ciudades, que básicamente va a hacer que tengamos mucho mejores datos de movilidad, no nada más abriendo los datos de gobierno con todos nuestros aliados, sino también creando mecanismos para que compañías y ciudadanos a nivel individual puedan donar sus datos y hacerlos abiertos, públicos y compartibles. Entonces, creamos un programa de donación de datos y una aplicación que estará también disponible el próximo año a todos. Y con la grandísima feliz noticia que de hecho la Ciudad de México se llevó el premio internacional, que fue un ejercicio muy bonito porque fue gobierno como parte del equipo, pero también fueron la UNAM y un despacho de arquitectos y de urbanistas muy importante de la Ciudad de México. Entonces esto mismo es la forma de ir hacia adelante, que la Ciudad de México le puede ganar a la Ciudad de Berlín, a Seúl y a Boston, que eran competidores fuertes, cuando podemos hacer coaliciones tratando de mejorar problemas que nos pertenecen a todos. Entonces, hemos estado pensando fuertemente entre todos en qué significa hacer cambios sistémicos, que no nada más sea esto, la foto y la noticia y los conceptos vacíos, sino cómo le podemos empezar a dar dientes y realidad y realmente que empecemos a hacer gobierno de formas diferentes. Entonces, algunos de los siguientes pasos es crear un plan de ciudad abierta, Ciudad de México 2020, porque nos queda claro que gobierno abierto es un primer paso. Necesitamos una ciudad abierta. Igual que debemos de abrir el gobierno, también tenemos que colaborar con instituciones y también la sociedad misma tiene que ver qué significa esto en su agenda. Se está formando el Consejo de Gobierno Abierto y, como mencionó el consejero jurídico esta mañana, también estamos trabajando en una ley de gobierno abierto ya en un equipo de la Asamblea y por instrucciones del jefe de gobierno. Entonces, en la página podrán encontrar cuáles han sido los avances hasta la fecha, dónde vamos, hacia dónde vamos, y también ser partícipes de varios eventos y invitaciones que vendrán en el 2015. Creo que es un momento muy especial para la plática de gobierno abierto, que podría parecer hasta paradójica,
pero quizá, también citando a Eduardo Jorques, que ha estado muy citado, quizá más bien hay que entrarle a este tema porque duele especialmente en estos momentos, ¿no? Entonces, con una sociedad civil que se vuelve cada vez más sensible a las decisiones que se toman, ¿cómo podemos realmente, inclusive cuando más nos duele y cuando se siente turbulenta esta ciudad, estar escuchando más y realmente aprovechar toda esta gente y todo este talento dentro y fuera de gobierno que quiere vivir en una ciudad cada vez mejor? Muchísimas gracias. O sea, realmente ha sido ingente la cantidad de información que nos ha vertido, maestra. Pero además entiendo o intento entender más bien que experimentar y además desde una mirada transdisciplinar, en donde evidentemente los lenguajes y miradas distintas pueden finalmente construir ciudad. Y que una de las cosas que tiene esta ciudad es precisamente que nunca se la puede nombrar como una ciudad, como un todo. Y entonces hacemos una especie de metonimia, es decir, la nombramos de manera parcial y desplazamos el asunto. Y decimos Ciudad de México cuando la Ciudad de México ni siquiera existe. O sea, no existe, existe el Distrito Federal, pero la Ciudad de México no existe. Y entonces ahí empezamos precisamente a experimentar hasta nombrarla. Y me queda absolutamente claro que solamente desde esta posición de experimentación, de lenguaje, de mirada transdisciplinar, se puede finalmente ir generando pues una lógica de ciudad abierta, en donde evidentemente pues el diálogo es de manera fundamental uno de los elementos importantísimos precisamente porque una de las cosas que faltan en esta ciudad, bueno, no está en esta ciudad, en el país completo, pues es precisamente dialogar y dialogar. No, muchísimas gracias, me queda maestra, por toda esta cantidad de información. Le voy a ceder ahora el micrófono al maestro Juan Carlos Contreras, que desde también desde una visión interesante en términos de tecnologías, pues viene haciendo este acompañamiento precisamente tanto con la CEGEMA como con el laboratorio, y pues el maestro Juan Carlos Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación por parte del InfoDF, saludar al panel que estoy tan bien acompañado, y a todos ustedes por, bueno, ya siendo estas horas y estar aquí ya un poco cansados, pero bueno, estamos muy interesados en este tema de gobierno abierto. Nosotros en la Contraloría hemos trabajado desde un inicio en gobierno abierto. Como bien lo comentó la maestra, estas son iniciativas propias, ya que no tenemos hoy una legislación que nos obligue. Entonces, todo lo que se ha desarrollado es a partir de iniciativas que nosotros hemos realizado. Como bien comentaban desde la mañana, hay muchas y todavía no se ha considerado tal vez, o no tenemos una definición de gobierno abierto, pero todos sabemos que tenemos pilares importantes como son la transparencia, la rendición de cuentas, también tenemos la creatividad y sin duda alguna, y la más importante, es la participación ciudadana. ¿Sí? Derivado de ello, quiero comentar cómo desde febrero, me parece, de 2012, la Ciudad de México implementó un plan de prevención y combate a la corrupción con 5 ejes estratégicos. Estos ejes estratégicos, algunos de ellos están ligados ya a lo que es gobierno abierto. En el primero de ellos versa sobre la profesionalización de los servidores públicos. En un segundo punto, habla sobre el fortalecimiento del control. Aquí tal vez no sea el foro, pero sí que quiero comentar que una de las acciones que generó el Contralor General fue mover a los titulares de los contralores internos para que no se pudiera generar tal vez inclusive amistades que dieran paso a la corrupción. Hoy en día tenemos la movilidad de los contralores internos entre dependencias. ¿Para qué? Para que no se generen estas amistades, no se generen todos los… tristemente tal vez el momento y el evento para que se dé la corrupción. Eso fue lo que se hizo en primera instancia. El tercer punto es, es mejora regulatoria, que bueno, eso le toca totalmente aquí al maestro Oliver, donde pues al principio veíamos tal vez la punta del iceberg y con mucho trabajo tal vez hoy ya, como lo comentó, ya tiene la dimensión
de lo que son trámites y servicios. Sí, después de mucho trabajo, después de 2 años de estar trabajando con ello y después de muchas metodologías que implementó para poder saber la dimensión que tenemos que tratar en esta gran urbe que es la Ciudad de México. En el cuarto punto, y es aquí donde se empieza a ligar, es ciudadanía activa para un mejor ejercicio de gobierno. ¿Qué es esto? Nosotros como Distrito Federal, en todo México, en sus 31 estados, somos el único ente donde tenemos contralores ciudadanos, ¿sí? Donde ellos, a través de los procesos de compra en licitaciones, ellos pueden ser partícipes. Cualquier ciudadano que se acerque a la Contraloría puede ser un contralor ciudadano, y lo que hace es una revisión. Y esta parte, nosotros tenemos una legislación que es válida su firma en un proceso en los subcomités que hay en las diferentes delegaciones, dependencias y entidades. Estos ciudadanos lo que hacen es revisan toda la compra, hacen una revisión y, por ejemplo, ahorita tenemos un buen programa que es el de luminarias, que esperemos en 2015 en la Ciudad de México tengamos, julio de 2015 tengamos cambiadas todas las luminarias. Estos contralores ciudadanos lo que hacen es obviamente que cerca de su localidad revisan que efectivamente se estén cambiando y estén cambiando esta nueva tecnología de las luminarias, ¿sí? Entonces nosotros empezamos, y también derivado de ello hemos recibido ya algunos premios como ciudad, derivado de esta participación que se le da a la ciudadanía, estos contralores ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Generamos convenios con universidades. ¿Por qué? Porque queremos jóvenes que llegan con creatividad, con nuevas ideas, con iniciativas, para que nos ayuden a revisar estos procesos. Y el último punto que trata este plan es el uso de las tecnologías para la prevención y el combate a la corrupción. Derivado de ello, pues generamos un portal, el portal anticorrupción. En este portal también empezamos tal vez una iniciativa de datos abiertos, que también se aprenden con estos errores, no errores, sino que empezamos a buscar por buscar sets. Y bien lo comentaba por la mañana, bueno, tan citado Bojorquez, que no nada más es transparentar por transparentar, ¿sí? Aunque en un principio hicimos una iniciativa muy grande, con una cantidad impresionante de datos, pero los datos no servían, estaban en PDFs, no estaban en un formato estándar, ¿sí? Es hasta ahora que, como ya lo comentó la maestra, pudimos generar un segundo portal, pero la principal característica tal vez de ello, aparte de que ya es posible que a través del bus de interoperabilidad sean actualizados los datos de manera automática, es que se tiene la participación ciudadana. Nosotros a través de este portal recibimos las necesidades del ciudadano y nosotros como iniciativa buscamos conseguir ese set de datos o esos datos que necesita el ciudadano para ser creativos y para hacer cruces, como bien comentaba también el licenciado Oliver, pueden resolver múltiples problemas, ¿sí? A través de la creatividad. ¿Qué nosotros tenemos que hacer como gobierno? Proporcionar estos datos. Tal vez a lo que más nos enfrentemos, a la parte más difícil que nos vamos a enfrentar nosotros como gobiernos, va a ser la propia capacitación de los servidores públicos, hacerle entender a un servidor público esta parte de gobierno abierto, hacerle entender que los datos no son de él, comentarle y hacerle ver que pueden ser, si estos datos los tenemos en un portal como es el portal de datos abiertos, van a ser mejor utilizados e inclusive van a generar redundancia en mejora hacia la ciudadanía, ¿sí? Con el efecto único de que nosotros como gobiernos empezarlos a partir en formatos establecidos que son estándares para que se pueda generar cruces de información. También nosotros en este último punto generamos, como muchas otras dependencias, una aplicación de denuncia ciudadana. Nosotros como Contraloría, la principal fuente de nuestro actuar son las quejas y las denuncias, ¿sí? Es muy fácil para nosotros si tal vez un ciudadano a la hora de que va y pide su licencia y le están pidiendo un dinero de más, lo está grabando con su celular. También tenemos que utilizar estas nuevas tecnologías para el bien de nosotros. Con esta aplicación me pueden estar grabando y en ese momento lo suben con una pequeña, únicamente con un correo electrónico. ¿Para qué el correo electrónico? Para que nosotros como Contraloría les hagamos de su conocimiento cómo va el proceso,
¿sí? ¿En qué está determinando? Si fue un acto de corrupción, decirles en qué punto va la investigación, a través del correo electrónico. Ese es nuestro punto de comunicación con ustedes. Durante todo esto, como ven, se los comento porque, bueno, el panel va dirigido hacia qué estamos haciendo nosotros como gobierno, de un gobierno abierto. ¿Qué queda hacia adelante? Pues bueno, ya lo comentó un poco, necesitamos una legislación, ¿sí? Estamos trabajando, este grupo, una de las principales necesidades es tener una ley de gobierno abierto, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? También a través de un comité que nosotros estamos organizando, donde nosotros, a través de nuestras atribuciones que tenemos ya como entes, las estamos conjuntando para tener una ley robusta y para que puedan atender las necesidades de esta ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi querido maestro Juan Carlos, porque pone precisamente, me parece que el dedo en una de las llagas precisamente de nuestra sociedad, que tiene que ver precisamente con el tema de la corrupción y de un elemento que sin duda alguna reclama precisamente este nuevo rediseño institucional, que es la despatrimonialización, no solamente de la información o de los datos, sino básicamente de pensar que el gobierno, o sea, es precisamente de los ciudadanos, es de todos. Digamos, esto es muy fácil decirlo, pero me parece que construirlo es muy complicado. Y digamos, lo que hemos escuchado a lo largo del día es que es muy complicado porque la resistencia está dentro, ¿no? La batalla es contra nosotros mismos como funcionarios a veces, ¿no? La batalla es adentro del gobierno en muchas ocasiones, y de esta manera pues tenemos un panorama de experimentación, tenemos un panorama de cómo resolver precisamente, hacer más eficiente, más claro el asunto del gobierno, cómo podemos incidir en el tema de la despatrimonialización y de la prevención y del combate precisamente a la corrupción. Las figuras de contralores ciudadanos sin duda alguna son reconocidísimas en todo el mundo. Creo que traemos una serie de botones que precisamente podrían significar una profundización del asunto, más cuando pues el país y la ciudad lo requiere. Y como ustedes han sido muy generosos con el tiempo, habría que decirlo, y que además pues se trata de un asunto de diálogo, pues pasaremos a una serie de preguntas, ¿no?, por parte del público, y al último un cierre con alguna reflexión por parte de ustedes, que digamos no nos las queremos en realidad perder, ¿no? Y entonces yo pasaría prácticamente el micrófono hacia ustedes para que preguntan lo que quieran, lo que se les ocurra, no importa, hay que preguntar. Acá y luego para allá. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mari Rosales. La verdad me da mucho gusto ver aquí a la maestra, porque de manera personal he seguido la trayectoria del laboratorio y la verdad es un espacio de mucha creatividad, y ojalá que también esté contemplada dentro de este comité de transparencia y de todo esto, porque yo pienso que en la hoja de ruta que se tenga que generar para este ejercicio no podría faltar laboratorio para la ciudad. La verdad yo soy muy crítica a veces, siendo servidor público, con lo que a veces aportamos para la comunidad, porque también soy ciudadana y ojalá estés contemplada dentro de esta hoja de ruta. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá, por favor. Sí, claro. Buenas tardes. Yo diría que no obstante los esfuerzos que se están realizando en un buen sentido, la percepción de la corrupción continúa, y continúa también el clientelismo. Es decir, algo no se está haciendo adecuadamente, algo se está haciendo sin consultar adecuadamente a la ciudadanía, y eso me parece que son esfuerzos que se realizan, pero que pudiesen no llegar al punto que queremos llegar. Es importante que tomemos nota de eso. Yo le preguntaría a cualquiera de los ponentes, ¿de qué manera y de qué forma
se está consultando a la ciudadanía? ¿De qué forma? ¿Cómo se perciben las realidades o cómo se perciben las necesidades del ciudadano? Porque parece ser que estamos en mundos aparte. Si ustedes viajan, observan cotidianamente el funcionamiento, por ejemplo, del metro, se van a dar cuenta que existen ahí negocios y no podemos llamarlos de otra forma. Son negocios en donde alguien se está beneficiando y el ciudadano común se pregunta, ¿y estos esfuerzos para qué se están realizando si no están resolviendo los problemas concretos y cotidianos del ciudadano? Por eso pregunto, ¿cómo se perciben las necesidades del ciudadano? Alguien de ustedes hablaba muy atinadamente de patrimonialismo, todavía de paternalismo del gobierno. Me parece que siguen pensando todavía en un gobierno separado de la sociedad civil. Y esto lo digo críticamente, pero también propositivamente, con el ánimo justamente de que, por favor, vuelvan las miradas hacia las necesidades reales, concretas y cotidianas del ciudadano. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no es así, le voy a ver si se animan después de las intervenciones de nuestros ponentes. En el mismo orden, mi querido maestro Oliver. Bueno, pues muy interesante esta última intervención. Creo que es completamente atinado lo que se dice. Si bien las leyes, las normas contemplan una serie de mecanismos para que tengamos apertura como gobierno y dejemos que la ciudadanía pueda alzar la voz, presentar quejas, hacer denuncias, preguntar, participar en la solución de un problema, informarse. Creo que esos canales siguen siendo todavía pocos y efectivamente en algunos casos incluso sesgados. Pero se requiere más de un sistema, un esquema o un mecanismo o una herramienta o un instrumento para lograrlo. O sea, son muchos los componentes de un gobierno y son muchos, digamos, los tramos de responsabilidad que le corresponden a las diferentes instancias gubernamentales. Uno de los ejercicios más innovadores que ha tenido este gobierno en materia de participación ciudadana fue la propia creación desde la propia campaña del jefe de gobierno con el tema de decisiones de colonia, por colonia, y la elaboración del Programa General de Desarrollo, que aún nos quedamos muy cortos, pero que logramos no solo la participación de las instancias gubernamentales, cosa que no se había dado en un Programa General de Desarrollo, que suena como un poco absurdo, pero ahora participaron todos los entes gubernamentales en la elaboración del documento, pero además logramos hacer una consulta en la que participaron alrededor de 100,000 personas. 100,000 personas con relación a más de 8 millones de personas, pues no es mucho. Sin embargo, es el principio de poder entender todos. Bueno, también participaron organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de igualdad de género, participación ciudadana, etcétera, con la finalidad de abrir esto, irlo abriendo cada vez más, porque efectivamente el gobierno se queda corto. La perspectiva de los problemas públicos, si las vemos desde el punto de vista de los servidores públicos, pues es algo que no checa. O sea, los problemas de los servidores públicos son completamente diferentes. La visión con la que los servidores públicos resolvemos los problemas, de pronto es una visión burocrática en donde nos perdemos de vista la verdadera necesidad y nos salimos de foco. Entonces, creo que es necesario seguir apuntalando estas decisiones. Por ejemplo, a partir de la propia generación de estos esquemas de participación, hubo una organización de la sociedad civil que diseñó un observatorio ciudadano como una plataforma electrónica. Ustedes lo van a poder encontrar en Twitter y me parece que también en Facebook, que se llama Brújula CDMX. Es una organización de la sociedad civil que está empezando a hacer no solo difusión de lo que el gobierno está haciendo, pero difusión en el sentido de, a ver, ciudadano, entérate de que el gobierno dijo en su Programa General de Desarrollo, en su programa tal, que iba a hacer tal cosa. Vamos a verificar si efectivamente lo está haciendo. Y si ustedes empiezan a ver por temas, van a identificar
que hay gente que dice, bueno, qué bueno que lo planearon, pero yo no veo en ningún lado que lo estén haciendo, o qué bueno que lo planearon, pero lo planearon mal porque lo que se necesitaba era hacer esto. Entonces, se abrió un espacio de diálogo a través de una organización de la sociedad civil con un observatorio que es público, es abierto, no solo para criticar al gobierno, sino también para decir, estás haciendo bien las cosas, las estás haciendo regular, las tienes mal enfocadas, ¿en qué estás utilizando tus recursos públicos? ¿Realmente lo que estableciste en tus planes y programas está destinado a resolver los problemas que yo tengo día a día? Y creo que por ahí tenemos que empezar, como decía bien Gabriela, a jalar el hilito, porque estos mecanismos de participación, gobierno, ciudadanía, nos tienen que llevar a ese punto. En el gobierno abierto, la ciudadanía también nos tiene que evaluar y nos tenemos que evaluar como ciudadanía, como ciudadanos, porque los servidores públicos también somos ciudadanos, en lo que es el quehacer público. Entonces, hay mucho por hacer, tenemos que exigir muchas cosas, no solo como ciudadanos, también como servidores públicos tenemos la necesidad de exigir mejores mecanismos, más eficientes, que el propio gobierno nos dé herramientas como servidores públicos para alcanzar estas metas, que nosotros propiciemos alcanzar estas metas, pero la participación es sustancial. Hay que fortalecer todos estos canales, hay que ubicarlos, hay que abrirlos, ¿sí? Hay que sacarlos a la luz pública para poderlos exigir, ¿no? Muchas gracias, mi querido maestro. Maestro, por favor. Es una gran pregunta, sumamente relevante en los tiempos que corren y sumamente compleja en una ciudad como esta, ¿no? En donde vivimos 9 millones, o sea, casi 10 millones de personas. ¿Cómo se incorporan 10 millones de voces en una conversación sin volverse una torre de Babel? Entonces, creo que tenemos todos muy claro que esto efectivamente es el principio de un proceso. Una de las paradojas interesantes desde que entré a gobierno para mí ha sido saber que vivimos en la ciudad más antigua del continente, pero también tenemos uno de los gobiernos locales más jóvenes también, o sea, como bien saben, el gobierno local nace en el 98, y creo que México como nación apenas está empezando a experimentar su músculo de democracia y mucho menos de gobernanza, ¿no? O sea, no nada más entendiéndonos dentro de gobierno cómo podemos abrir estas puertas, hacerlas cada vez más efectivas, no pensar que las fórmulas clásicas bastan hoy en día y al mismo tiempo sí revisar las fórmulas clásicas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que está haciendo Oliver, que son servicios, es uno de los contactos a nivel histórico más importantes que tiene el gobierno con la ciudadanía. Pero ¿qué hay más allá? O sea, ¿qué significa ir como gobierno más allá de lo práctico y de los servicios, a ser un gobierno que pueda catalizar, como bien mencionaba antes, el talento ciudadano y poco a poco entender cómo se incorporan estas casi 10 millones de voces a los procesos de hacer ciudad y de hacer gobierno? Creo que he encontrado en este año y medio, porque yo vengo, o sea, te confieso que el único contacto que yo tenía con mi gobierno antes de haber tenido la invitación del doctor Mancera había sido votar una vez cada 6 años, se acabó. O sea, y yo entré con toda una serie de prejuicios y en este año y medio veo que todo lo que creemos y pensamos de gobierno es cierto, todo lo malo me refiero, pero también empiezo a encontrar a gente que pone el corazón en el comal y que realmente está intentando mover una máquina que es pesada y que históricamente se diseñó para quedarse quieta y arraigada y también se diseñó con muchas perversiones dentro del sistema. Entonces creo que ahorita la forma que uno crea realidad futura a través de instituciones del presente, porque no podemos nada más imaginar una utopía y de la noche a la mañana llegar a ella, es básicamente creando y sintiendo que hay mucho poder en pensar en la resiliencia, que mi concepción favorita de la resiliencia es cómo en un sistema que tiene de todo, porque somos humanidad, ¿no? O sea, que tanto en sociedad civil como dentro de gobierno, como en las empresas, como en las ONGs, hay de todo, gente magnífica y gente no tanto. Cómo se conecta lo mejor de cada uno de estos mundos y cómo podemos empezar a sumar cada vez más voces y hacer imanes cada vez más fuertes de la ciudad que sí queremos y del gobierno que sí queremos. Porque también me ha sido aleccionador, viniendo de sociedad civil y todos mis directores casi llevaban sus propias fundaciones,
que la ciudadanía también está verde, ¿no? O sea, me ha tocado escuchar, por ejemplo, cada vez que ponen una ciclovía, que cuesta mucho trabajo convencer a los vecinos, aunque nos queda muy claro que las ciclovías y las las calles peatonales son en beneficio a todos, o sea, es dar prioridad al peatón, pero nosotros como ciudadanos nos quejamos y hacemos difícil la tarea de tratar de crear una ciudad mejor. Entonces, también es esa otra pregunta, ¿cómo nos preparamos como sociedad? ¿Cómo empezamos a encontrar agendas comunes? ¿Cómo entendemos que cualquier problema que tenga esta ciudad, porque nos toca a todos, ¿no? Independientemente de dónde estemos, si hay tráfico, corrupción, violencia, no es que los choques o el peatón muerto en una esquina se escoja si es de gobierno o no es de gobierno, ¿no? Que también extrañamente ha sido una de mis pequeñas epifanías de que entré, los de gobierno también son ciudadanos. Y justamente entonces, ¿cómo empezamos a hacer más porosos estas definiciones? Los gobiernos también somos ciudadanos y los ciudadanos también somos gobierno. Y falta un camino larguísimo, entiendo perfecto tu pregunta, pero creo que también hay que ser un tanto quijotescos para empezar a mover, porque si no, la misma desesperación y la misma actualidad es justamente uno de los guardianes irónicamente más poderosos del status quo. Muchas gracias, mi querido maestro Juan Carlos. ¿Qué tal? Quisiera iniciar respondiendo tal vez la pregunta que hacía, donde bueno, es cierto que el laboratorio está en esta nueva legislación, también está CEGEMA, está Contraloría General, va a estar la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Consejería Jurídica, y una aportación muy importante, empieza a estar la sociedad civil. Está PIDES, que es un facilitador para nosotros como gobierno, y en ellos va a empezar a interactuar con nosotros, y bueno, esto me da también pie a responder la segunda pregunta, que como bien dice, son acciones. Para mover este monstruo, pues sí tenemos una problemática muy grande, pero tenemos que empezar a buscar por dónde, y creo que esta es una primera muy buena iniciativa sobre gobierno abierto, donde ya empieza a interactuar con nosotros la sociedad civil. Una acción independiente, más bien asociada a esto, va a ser que en el programa que yo les comentaba, está definido por 5 ejes y 13 acciones. Muchas de estas acciones ya fueron totalmente terminadas, y lo que ahora vamos a hacer es, por medio de esta sociedad civil y el laboratorio, vamos a reunirnos con la sociedad para ver y preguntarles a ellos qué otras acciones pueden abonar a este programa de prevención y combate a la corrupción. Es difícil, pero bueno, estas son acciones que estamos nosotros tomando como Contraloría. Muchas gracias. Creo que alguna otra pregunta. 2 más y sí, 3 más preguntas, por favor. Acá, allá y acá. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Israel. He escuchado con detenimiento desde la mañana cada una de las intervenciones. Me queda claro que vivimos lo que pasa el día de hoy y la propuesta de gobierno abierto es derivado de una crisis del Estado de años atrás, en los que el Estado necesita y requiere de la sociedad para satisfacer aquellas necesidades básicas de la misma ciudadanía. Sin embargo, considero que son esfuerzos bastante loables, pero que se corre el riesgo de que, si no se establecen lineamientos o bases firmes a futuro, podrían quedar como una buena anécdota o un buen ejercicio por parte de esta administración o incluso de administraciones pasadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la participación ciudadana, la elección de comités vecinales, que entiendo yo que es como el primer embrión para lograr que la ciudadanía participe desde sus mismas colonias, hoy es un ejercicio medianamente pervertido, porque se ejerce y se puede utilizar como semillero hasta cierto punto de partidos políticos para tener control más específico de las colonias. Voy de acuerdo con la propuesta de gobierno abierto. A mí me gustaría mucho saber cuál es la proyección, cuál es la intención, cuál es tal vez esa utopía que se busca como gobierno, en cuánto tiempo queremos llegar ahí. Me queda claro que los esfuerzos son de todos lados: profesionalización de servidores públicos, educación o cultura política de los ciudadanos y educación cívica por parte de los niños hoy en día. Pero sí me interesa saber hacia dónde vamos, cuál es la proyección, cuál es la estrategia que se quiere seguir, porque me queda claro que no es un tema que lo mencionaban en la agenda en la tarde, ¿no? De 2013-2015. Difícilmente 2 años vamos a tener resultados como los que queremos o como los que buscamos. Esto tiene que trascender. Entiendo que la parte de la legislación, la creación de una legislación,
es el primer paso, es como una primera piedra para poder sentar esas bases. Pero sí me interesa a futuro cuál es la visión, independientemente del gobierno que llegue, del color que sea, cuál es la visión por parte del gobierno actual para sentar esa base y que esto permanezca y que efectivamente no sean esfuerzos muy buenos, muy loables, pero que no queden como meras anécdotas, sino que sea efectivamente el inicio fuerte y transgresor de algo mucho más que podamos disfrutar las futuras generaciones. Muchas gracias. Allá, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo nada más una pregunta y un comentario. La pregunta sería en función, bueno, llevamos todo el día escuchando que la clave para el gobierno abierto es la participación ciudadana. Y se han comentado aquí varias veces que hay ya varios conjuntos de datos que se han abierto para que la ciudadanía los utilice y pueda crear con ellas aplicaciones. Me viene a la mente la aplicación Waze, que utiliza la información que los mismos usuarios van, digamos, retroalimentando para actualizar sus datos, ¿no? ¿Qué mecanismos están implementando para que la misma ciudadanía pueda retroalimentar esta información que se está abriendo para que esté actualizada constantemente y que de alguna manera nos funcione a todos? Y nada más el comentario con respecto a Juan Carlos, que habías dicho de las denuncias con un video y que por un correo. Creo que si se va a hacer una denuncia anónima, lo más recomendable sería que de alguna manera se publicara y que pues, quien quiera acceder pues pueda, si no, ya a lo mejor ya no se prestaría para que el ciudadano denuncie de manera anónima. Nada más sería todo. Muchas gracias. Gracias. Una más y cerramos este bloque, por favor. Buenas tardes, Rodolfo Jiménez para servirles. Conceptualmente, en la primera mesa se nos habló de la definición de gobierno abierto. Luego encontramos un punto de vista internacional, uno a nivel nacional y el local. Yo siento que el gobierno del Distrito Federal ha sido evaluado muy mal. Definitivamente creo que nos ha faltado capacidad para comunicar lo que se hace. Si algunos no lo saben, muchas ciudades del mundo quebraron, están en la ruina y abandonadas. Y a este gobierno del Distrito Federal le ha tocado pasar por esta situación internacional. Y ha habido muchos aciertos que no es necesario precisar, porque mucha gente se opuso y cuando se dijo por qué, se tomó con un sentido periodístico de que está malo trabajar para el pueblo, ¿verdad? Y era política, ¿cómo se dice? Con plan electorero, o sea, los electores, el gobierno no trabaja para los electores, así se criticó a este gobierno, ¿no? Históricamente una crítica de las peores que yo he visto, y quien dijo esa palabra, que eran acciones electoreras, pues o está idiota o no sabe que los gobiernos trabajan para sus ciudadanos y más para los que tienen la capacidad de decidir. Yo creo que esa es una muestra de la mala crítica que se le ha hecho a este gobierno. Segundo punto, estoy muy contento del laboratorio, estoy emocionado. La participación ciudadana en un órgano de control creo que es un ejemplo y basta solamente hacer una sutil comparación. A nivel nacional, se nos dijo que era muy difícil el gobierno abierto, muy difícil, y no les estoy mintiendo. Y aquí ya están señalando pasos, por eso viene mi pregunta. No quiero hacer una crítica técnica de si su concepto es bueno, pero sí me gustaría saber cuál es su concepto personal, no teórico ni filosófico, su concepto personal, porque estamos en un gobierno, su concepto personal de gobierno abierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a cambiar el orden para que no sea monotemático, y entonces le tocaría a Oliver. ¿Me puede repetir la pregunta? No. Bueno, son varias cosas, yo creo que todas las cosas tienen un razonamiento muy válido a la luz de lo que sucede día a día en nuestra sociedad. Creo que el tema se tocó en varias mesas este asunto de hacia dónde llevamos el gobierno abierto, antes de llegar a la definición personal.
Pero ¿cómo institucionalizarlo? Bueno, debemos tomar en cuenta dos cosas. Uno es que este tipo de procesos amplios requieren, digamos, de no solo el cambio de paradigma, por decirlo, sino también de un proceso sobre todo más cultural y de entendimiento, de estandarización de criterios, sobre todo en servidores públicos y también del impulso en la ciudadanía, antes incluso que llevarlo a la ley, que es un ejercicio que se ha venido haciendo al interior del gobierno de la ciudad. Pues estamos intentando descubrir también hacia dónde dirigimos una visión propia, local, de lo que es gobierno abierto, antes de llegar a una definición legal y antes de llegar a una ley que, más allá de ayudarnos, burocratice el gobierno abierto. Yo creo que el gobierno del Distrito Federal todavía tiene muy enseguida, en unas semanas, yo creo, el reto de definir cuál va a ser su lugar y su posición respecto de la construcción de un gobierno abierto. La decisión está ahorita en quienes estamos participando, en quienes van a juzgar lo que será la propuesta de iniciativa de ley de gobierno abierto, pero en la medida en la que el gobierno identifique bien cuál va a ser su participación en este contexto de gobierno abierto que rebasa una frontera burocrática, en esa medida creo que va a salir mejor el ejercicio y creo que es algo necesario, pero que tiene que suceder en su justa dimensión. No podríamos cometer, más bien tendremos que aprender de otras prácticas y de otros errores, por así decirlo, del pasado, que en realidad podrían no serlo, sino más bien hay que evolucionar en ese sentido y en algún momento lograremos establecer el rumbo del gobierno abierto. Creo que en el tema de la definición, desde mi punto muy personal, gobierno abierto es un gobierno, es una sociedad, es un modo de ser, como lo dije hace rato, pero no exclusivamente gubernamental, no exclusivamente de la burocracia. Gobierno lo hacemos todos, el gobierno es toma de decisiones, el gobierno es definir hacia dónde vamos como sociedad. Y creo que más bien en la definición de gobierno abierto, como lo decía ahorita, lo que tienen que jugar son los papeles que queremos jugar. O sea, el gobierno, la parte burocrática, lo que es la administración pública, se tiene que desprender de muchas cosas, tiene que ser el motor, el estímulo, quien impulse muchas de estas acciones y liberarse de ellas para que la sociedad empiece a participar. Yo creo que la mejor manera de propiciar la participación, el entusiasmo de la ciudadanía es liberando información, haciendo corresponsable a la ciudadanía de la información, del manejo, de lo que se está haciendo, de las decisiones que se toman, de lo buenas o malas que pueden ser. Y en esa medida podremos ir definiendo lo que es un gobierno abierto. No tengo una definición personal, creo que la estamos todos construyendo. Y yo en el mundo, si alguien la dio, en el mundo he escuchado que alguien dé una definición de gobierno abierto. Sería algo muy aventurado de mi parte hacerlo. Yo creo que todavía nos falta caminarle un poquito más para poder llegar a algo que le podamos decir una definición como tal. Maestra Gómez Mont. Una de las preguntas que nos hemos hecho desde el principio es justo qué sucede cuando ya no estemos, ¿no? O sea, porque ahorita se ha formado un buen equipo que estamos intentando, como había mencionado, ir más allá del espejismo político y realmente darle dientes en la cotidianidad del quehacer del gobierno a todos los preceptos y todos los conceptos que estamos promulgando. Esto tiene varias capas, desde, por ejemplo, la creación de una ley que tendrá una ley sobre datos abiertos, por ejemplo, pero también se estará hablando de software libre, se estará hablando de las capacidades nuevas que se necesitan dentro del gobierno, se estará haciendo también una revisión de los canales actuales de participación ciudadana y también un diagnóstico acerca de justamente si se han pervertido, si están bien, si no, qué está sucediendo con los canales que ya existen, y también estaremos como laboratorio prototipando nuevas formas de ir hacia adelante con esta colaboración entre gobierno y ciudadanía. Porque, como lo han mencionado algunos expertos internacionales, quizá ahorita apenas con las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición es el momento de la democracia, porque, o sea, de realmente poder sumar estas voces y acceder a esta inteligencia colectiva.
Entonces, tanto los cambios institucionales, estos cambios en cuanto a cambio de normativa, de leyes, de capacidad, y también mucho de crear cultura dentro y fuera de gobierno, porque justo creemos que crear comunidades fuertes de sociedad civil son los que muchas veces garantizan los cambios de un gobierno a otro, ni siquiera el aparato mismo, sino, pongo un ejemplo un poquito más aterrizado y no tan complejo como temas que se tocan en gobierno abierto, pero ecobicis. Si hoy en día llegara un nuevo jefe de gobierno y tratara de quitar ecobici o ya no cerrar reforma en los domingos, habría toda una serie de voces diciendo que cómo es posible. Entonces, ¿cómo podemos ir justamente creando estos lazos fuertes con sociedad civil, tanto sociedad civil organizada, que es sumamente importante en la conversación, pero también con individuos, y darles espacio para que se sumen voces y haya termómetros de qué sensaciones, ideas y también opiniones tiene la ciudadanía? En cuanto a datos participativos, justamente lo que platicaba, que nos ganamos como Ciudad de México el Audi Urban Future Award, que es un premio bastante prestigioso. Lo que estamos proponiendo es que ya no basta con que el gobierno abra datos, porque, por ejemplo, en temas de transporte, una de las cosas que nos enteramos cuando estábamos trabajando con CEMOVI es que CEMOVI, la verdad es que se puso las pilas y nos abrió todo lo que puede abrir. Pero ¿qué sucede en una ciudad en donde nada más el 20% de sus habitantes se mueve en transporte privado, en donde el 60% de la población se está moviendo en peceros y que no hemos tenido buenas formas de trazar qué está sucediendo, o que no sabemos qué está sucediendo con los peatones, que aunque pensemos que esta ciudad no es caminable, justo porque nada más el 20% de nuestra sociedad se mueve en coche particular, en realidad significa que somos una sociedad, una megaciudad de peatones, ¿no? Entonces, en esta primera fase ya tenemos la participación de más de 30 organizaciones, desde Telefónica, Movistar, que nos va a donar todos sus datos anonimizados, hasta compañías como Yaxi. También hemos estado trabajando, hablando con Google, que son los de Waze. Entonces, vamos a ir sumando datos, porque justo creo que además de cambios tecnológicos, lo que es muy interesante aparte de estas plataformas es que también nos dan una idea diferente de ciudad. O sea, justamente no nada más le toca al gobierno abrirse, sino nos toca a todos abrirnos, y también hay una aplicación que les pasaremos el link en enero, en donde tú podrías tenerlo en tu celular y estarnos donando constantemente, completamente anonimizado, todos tus datos, no nada más cuando vas en coche, sino cuando vas a pie, cuando vas en el metrobús, y así vamos a tener en tiempo real una información riquísima para dictar mejores políticas públicas, pero también, como bien mencionaba Oliver, para que jóvenes puedan implementar sus propias ideas innovadoras encima de esta plataforma que vamos a ver como un bien público. Y ya como último, definición personal de gobierno abierto, pues la definición como grupo que hemos estado trabajando ha sido, además de la rendición de cuentas y la transparencia, es colaboración, participación, innovación y el uso interesante de nuevas tecnologías. A nivel personal, a mí lo que se me antoja es justamente pensarnos ciudad. O sea, la Ciudad de México es la capital de México y en muchas materias hemos llevado otros tiempos y procesos acelerados. Entonces, justamente siento que si podemos entendernos como un ente, en donde, como mencionaba antes, nos afectan y gozamos de las mismas cosas como gobiernos, como ciudadanos, como iniciativa privada, y qué significa ser una agenda común y pensar la ciudad misma como un bien común, eso sería a nivel personal mi definición que nos guía. Muchas gracias. Aquí Juan Carlos. Gracias. Bueno, mis compañeros panelistas han respuesto pues casi todas las preguntas. Yo quiero abonar en 2 puntos. La primera, que fue directa sobre la denuncia ciudadana. Te comento que nosotros como Contraloría, si nosotros se encuentra ya sea a través de un periódico, a través de una nota o a través de un video, nosotros iniciamos una investigación per se. ¿Qué es lo que nos ayuda cuando ustedes a través de una aplicación nos mandan el video, nos mandan el audio, nos mandan la foto, nos mandan una narración? Pues nos ayudan con una investigación, con una mejor investigación. ¿Sí? En un proceso es mucho mejor cuando tienes a alguien que realmente sufrió el acto de corrupción y realmente te puede dar certeza de ese acto, a que si nosotros de igual manera se sigue,
pero es mejor si nosotros tenemos al denunciante, por así decirlo. Y también comentarles que es totalmente aislado o sea, también a través de la Ley de Protección de Datos Personales. En este momento nadie más que la parte investigadora conoce realmente quién es esta persona. ¿Sí? Nunca se entera el servidor público. Y nunca en la misma, por así decirlo, Contraloría, tienen acceso a esas bases de datos otra persona que sea ajena al proceso de investigación. Ese es en primer punto. Y en segundo, quería abonar un poco hacia dónde nos dirigimos. Tenemos efectivamente en este grupo que estamos trabajando, tenemos lo que vamos a hacer a 1 año, lo que vamos a hacer a 3 años, pero también tenemos una idea utópica sobre la participación hacia tal vez un 2020, donde ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de nuestras acciones, y como bien comentaba Gaby, pues bueno, es a través de acciones que la misma ciudadanía perciba que estamos progresando, para que en medida de lo posible, si llega un siguiente gobierno, ya no se cambie por completo, diga esto no sirve, vamos a lo siguiente. No, ¿por qué? Porque ya va a haber participación ciudadana y que vamos encaminados, hacia allá queremos dirigirnos. Y finalmente, pues estoy también totalmente de acuerdo con Oliver, se sigue construyendo esta definición de gobierno abierto. Lo que yo te puedo comentar que gobierno abierto es que a través de la sociedad, de la inteligencia de la sociedad, que te ayuda a resolver los problemas que tiene un gobierno. Si nosotros como gobierno les damos las herramientas y la sociedad, que es enriquecedora y tiene mucha gente especializada, te ayuda a resolverlos, eso nos va a ayudar a nosotros como generar sociedad, nosotros también siendo ciudadanos, a seguir avanzando. ¿Sí? Y eso es a través de la transparencia, una buena rendición de cuentas y la creatividad y participación ciudadana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, han sido muy generosos nuestros panelistas con el tiempo, con la explicación, con esas cosas, pero hay una cosa que dijo uno de los panelistas, igual que él, yo tengo una abuelita que es bastante fregona, en todo, polisémicamente, entonces hoy seguramente me va a preguntar pues qué cosa es ese del gobierno abierto. Yo les quisiera pedir a mis panelistas que han sido generosos, que igual que la abuelita del otro ponente, pues que en un minuto, no más de un minuto, me pudieran decir qué cosas se han transformado en la ciudad y qué cosas vendrían a transformarse en este asunto de gobierno abierto. Sé que abuso de ustedes, pero es una buena causa. Hoy le tengo que explicar a mi abuelita una serie de cosas y entonces le quiero pedir que en un minuto me puedan decir qué cosa sería esto del gobierno abierto, qué cambios habría y qué esperamos que vinieran en el asunto, de tal suerte que hoy en la cena le pueda contar, pensando que además mi abuelita es una mujer que cuida chivos, borregos y le da de comer en las mañanas a sus gallinas, entonces que pudiéramos hacer este ejercicio y además en un minuto. Sé que abuso de ustedes, pero confío plenamente en ustedes y es una buena causa además. Me quedó Oliver. Muy bien, pues me parece que al gobierno de la ciudad tiene muchas cosas por hacer en este rubro y una de ellas fundamental, reitero, es generación y consolidación de información, calidad en su información y poder liberar hacia la ciudadanía la información ya procesada con un nivel de estandarizado que pueda ser utilizada de manera libre y con la mayor precisión posible por parte de la ciudadanía en general. Me parece que el reto transformador del gobierno abierto tiene que ver pues con la transformación misma del gobierno, pero quizás no en un afán de definir este asunto del gobierno abierto, sino de tratar de entender hacia dónde se dirige. Yo diría que gobierno abierto son mejores decisiones para los asuntos públicos. Hacia allá es hacia donde se tiene que transformar el gobierno. ¿Cómo? Y pues eso es todo y nada a la vez. Pero a final de cuentas lo que nosotros hacemos día a día en nuestras vidas es tomar decisiones en absolutamente todo lo que hacemos y el gobierno tiene que hacer lo mismo. Entonces, hacia allá nos tenemos que encaminar. Creo que esa sería una de las posturas que adoptaría. Creo que es hacia donde tenemos que dirigirnos como gobierno y pues eso implica muchas cosas. 1 minuto 24.
Maestra Gabriela Gómez Mont, por favor. Bueno, abuelita, fui hoy a una conferencia en donde me hablaron de gobierno abierto. Me enteré que por primera vez hay una agenda común de varias instancias del gobierno federal que también incluye a muchos de los presentes, como más de 15 secretarías que han colaborado. Me enteré que hay un laboratorio para la ciudad que se creó en este sexenio, que es el primero en Latinoamérica, el primero en el mundo emergente y el primero también en una megalópolis, y que se le abrió la puerta a 17 ciudadanos de perfiles muy distintos a los que normalmente trabajan dentro de gobierno, justamente para funcionar como un vínculo con las comunidades que ya de las cuales eran parte cuando estaban afuera. Además de eso, también este mismo laboratorio lo que está haciendo es abriendo espacios en gobierno para que tú no nada más llegues a quejarte y a mentar la madre a todo mundo o a tramitar tu pasaporte o tu licencia, sino que llegues con ideas, que llegues con la capacidad de decir cómo el gobierno podría no nada más hacer una vida más eficiente en la ciudad, sino también una vida mucho más plena, mucho más divertida y que realmente sientas que tú tienes injerencia en la forma que se está construyendo la ciudad alrededor de ti y de tu colonia. 1:11. Me quedo, maestro Juan Carlos. Bueno, yo quiero comentar que precisamente el uso de las tecnologías es lo que nos ha dado paso a un mejor gobierno. El saber utilizar las tecnologías, el poder empoderarnos a nosotros como ciudadanos con las tecnologías, con las redes sociales, donde ahora un comentario no queda tal vez en los 100, 200 personas que estamos aquí, sino tal vez se va a millones. Esto nos ayuda y esto nos da información. Y con mejor información tomamos mejores decisiones. Eso abona también hacia que un gobierno abierto debe tomar decisiones más inteligentes para que podamos resolver problemas más difíciles también. Aunado a ello, y lo que preguntaba es alguna acción que he visto que ha mejorado, pues sin duda algunas son los contralores ciudadanos, que para nosotros son jóvenes que están terminando de estudiar, son jóvenes en su último semestre, que están prácticamente libres de la corrupción y nos abonan con su creatividad hacia poder nosotros ser como un órgano de control, tener una mejor fiscalización hacia los proyectos que el mismo gobierno hace ejercicio del dinero de los ciudadanos. Entonces, un gobierno abierto podría concluir que es tomar decisiones con más información, podemos tomar decisiones más inteligentes. Muchas gracias. 1:26. Les agradezco muchísimo, creo que vale la pena un fuerte abrazo y aplauso a nuestros panelistas. Gracias por su generosidad y créanme que son gente que en el InfoDF reconocemos, valoramos y además admiramos muchísimo. Muchísimas gracias, vamos a darles un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente en ese rediseño institucional pues el InfoDF tendrá que decir algo sin duda alguna. Muchísimas gracias y por favor, sí, démosle otro fuerte aplauso a nuestros panelistas. Los panelistas recibirán un reconocimiento por su participación en el 8º seminario a manos del comisionado ciudadano del InfoDF, maestro Mucio Israel Hernández Guerrero. Demos un fuerte aplauso a la maestra Gabriela Gómez Mont, directora general del Laboratorio para la Ciudad. Un fuerte aplauso para Oliver Castañeda Correa, coordinador general de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. Y un fuerte aplauso al maestro Juan Carlos Contreras Licona, director general de Auditorio Cibernético y Proyectos Tecnológicos. Con esta tercera mesa, damos por concluido el primer día del Seminario Internacional Gobierno Abierto, recordándoles que el día de mañana, viernes 28 de noviembre, el evento comenzará a las 10:30 de la mañana en este mismo auditorio. Se les solicita su puntual asistencia para el registro.
Muchas gracias y buenas noches.